Buenos medios días, buenas noches, porque no sé cómo van de todos los horarios. Hay diferencias desde Argentina de 5 horas, pasando por Chile, pasando por Perú, Bolivia, y después subiendo, y ya en Centroamérica sube a 8 horas, la diferencia en Costa Rica, Salvador, por ahí, y en Puerto Rico, pues son 6 horas, en México son 7 horas, entonces, por eso los horarios más o menos tratamos de ajustarlos. Pues tenemos el inicio del mes de agosto con nuestro estudio. Ya todos conocen este es el cartel que se les ha enviado a todos. Ahí están las claves para todo el mes, excepto el día 23, que 20 tenemos la escuela de 24, Isaac. 24, perdón, excepto el día 24 de agosto, que tenemos la escuela de verano aquí en España, y hay una cantidad de conferencistas desde el lunes. Todos los días vamos a tener nuestro estudio. Entonces pueden ahí, los que no hayan tomado las claves, las pueden tomar. Y los días que son 3, 10, déjenme ver, voy a mover la columna de las imágenes. 3, 10, 17 y 31. Para que ustedes más o menos vean cómo organizarse. Hay algo que quisiéramos iniciar viendo experiencias de, no solamente de lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos hace ya varios meses los trabajos, ¿sí? Yo creo que ya llevamos desde finales del año, no, sí, finales del año pasado yo empecé con los seminarios. Quisiera yo repasar estas reglas importantes para que todos las tengan claras y vamos a introducir alguna cosa nueva. Por ejemplo, cuando iniciemos el estudio se intentará generar una atmósfera afín al mismo. Esto lo recomienda mucho, no solamente Madame Blavatsky, sino acuerdan las reglas que hizo este coronel para el estudio de la doctrina, ¿no? Bowen, creo. Por tal motivo se pondrá una melodía solicitando a los asistentes mantengan silencio en lo posible. No va a ser a las 6 de la tarde que están entrando. A partir de las 6:25, faltando 10 minutos, yo pondría una melodía y les pediría a todos que guardáramos silencio, vamos a decirlo así, durante 10 minutos, para crear esta atmósfera de estudio, de estar en empatía con lo que vamos a ver. El formato de la presentación ya lo conocen, será primero una exposición de los puntos por el moderador y después se abrirá un espacio para un coloquio y las dudas de los asistentes. Se pide a los asistentes, bueno, aquí le den lectura al material de la reunión. Normalmente estamos enviando, en el último mensaje hemos enviado a la estancia número 9 y la 10, que nos hizo el favor Nuria también de remitirla. Se mantendrá el silencio de todos los asistentes cerrando su micrófono. Yo lo puedo cerrar, pero hemos experimentado, hemos visto que hay personas que lo abren y se van. Y empieza a haber ahí un ruiderazo de no sé cuántas cosas, gatos, perros y ruidos. Entonces, yo les ruego que tengan cuidado cuando se vayan a poner de pie alguna cosa, que lo cierren. Y si no, pues yo voy a buscar en la lista y lo cerraré desde acá. Pero tratar de que no sea necesario tener que buscarlo. Y en el coloquio podrán hacerse intervenciones breves en lo posible para que todos puedan participar, ¿sí? Tratar de evitar hablar al mismo tiempo. No hablemos al mismo tiempo. Esperemos que termine la persona que pidió la palabra y después podemos hablar. Una de las cosas que también noto es que no ponemos nuestros nombres cuando entramos. Cuando ustedes ponen la clave de lead, abajo viene el nombre. Les voy a rogar que le pongan el nombre, porque también nomás quiero mencionar el nombre y nomás veo el número del teléfono, ¿no? Huawei o Zoom o cosas, Zoom, Samsung, cosas así. Entonces les voy a pedir que pongan su nombre y la puntualidad, porque hemos estado ya avanzado el estudio y sigue llegando las personas. Yo sé que eso es más fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo.
Bien, esto espero que podamos ir más o menos probando poco a poco. Insistiré que no es... déjenme dejar entrar aquí a alguien más que está entrando. Aquí están entrando tarde, pero bueno, vale, están entrando. Ya, uno está esperando, si hay otro acá. Bien, estos serían más o menos las que siempre les hemos mandado cuando les solicitamos su participación en los mensajes que les enviamos. Vale, vamos a iniciar con nuestra pequeña invocación que hacemos antes y la dedicación que hacemos de este estudio antes de empezar. Podemos ir leyendo cada uno en lo personal. Yo voy a ir mencionándolo en voz alta. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Bien. En esta ocasión el resumen lo estoy dejando en base a algunas de las imágenes que habíamos tocado la sesión anterior. Sobre todo a partir de esta que de alguna forma estuvimos comentando el tema y hubo comentarios de algunos de ustedes. Dice, del gran libro de los misterios se nos dice lo que, esto ya todavía fue la última parte de la sesión anterior. 7 señores crearon 7 hombres. 3 señores, o sea, Dian, Johans o Pitris, eran santos y buenos. 4 eran menos celestes y llenos de pasión. Los chayas, o sea, los fantasmas, lo que ellos generaron para la primera raza, de los padres eran como ellos. Esto explica las diferencias en la naturaleza humana, que está dividida en 7 gradaciones del bien y del mal. Había 7 tabernáculos dispuestos para ser habitados por mónadas bajo 7 diferentes condiciones kármicas. 7 diferentes condiciones kármicas de las mónadas. Y también los 7 que generaron ese primer cuerpo astral o doble etérico, como le quieran llamar para ubicarlo, que fue primero, vamos a decir, el cuerpo etérico del ser que en ese momento estaba siendo formado en la primera raza, pues fueron emanados por las jerarquías de la luna, los pitris lunares, y no eran todos de la misma calidad. Esto ya lo habíamos llegado a tocar en un momento, pero lo dejamos después. Y aquí Madame Blavatsky lo vuelve a repetir. Por eso ella insiste que hay 7 gradaciones del bien y del mal. Probablemente este gran misterio del bien y del mal, a pesar de que uno se quiere explicar todo con alguna de las estructuras que hemos aprendido y nos han enseñado religiosamente o filosóficamente, y ahora en la sociedad teosófica, pues encontramos que hay grandes diferencias desde lo que nos habían enseñado a lo que nos vemos ahora. Dice Madame Blavatsky, si existiera la luz sola, inactiva y absoluta, la mente humana no podría apreciar ni comprenderla. La sombra es lo que permite a la luz manifestarse y le da su realidad objetiva. Por lo tanto, la sombra no es el mal, esto que nos quede claro, sino el necesario e indispensable corolario que completa la luz o el bien. Es su creador en la tierra.
¿eh? Es tu creador en la tierra. Alguien abrió un micrófono, le pido que cierre, por favor. A mí me pusieron una vez un ejemplo, no sé si fue Juan Viñas, no recuerdo bien. Decía, imagínate que tú naciste junto con mucha gente en una habitación donde siempre estaban prendidas las luces. Desde que naciste has estado ahí. Has crecido ahí, te has alimentado, has hecho todo ahí. Y llegas a cierta edad y alguien te pregunta, ¿qué es la luz? ¿Podríamos contestar? No podríamos contestar porque ni siquiera entenderíamos qué es la luz. Eso que está ahí es la luz. No la entendería porque necesitaría yo que la mente necesita lo opuesto. Entonces, tener conciencia de la dualidad, que es la que todos traemos porque tenemos la estructura del origen de este cosmos en nosotros, en esa eternidad está en nosotros, nos permite ver, diferenciar aspectos, graduarlos, ¿no? Calificarlos. Y por supuesto eso ha permitido o nos ha llevado a generar ideas de que la luz es lo bueno, lo positivo, y la oscuridad es lo malo y lo negativo. Hemos trasladado la ignorancia más bien como la oscuridad y el conocimiento como la luz. Blavatsky insiste que es más bien desde el enfoque de la ignorancia y del conocimiento, no tanto del color de la energía luminosa o de la energía oscura. Según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, luz y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno y han existido por toda la eternidad, como continuarán existiendo mientras haya mundos manifestados. Mientras nosotros no trascendamos el tema de la estructura personal, o más bien la mente dual, la mente que separa, la que fractura, pues estaremos envueltos en esos extremos y llevados por uno o por otro según nuestras necesidades, gustos, estructura, deseos, atracciones, repulsiones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tendríamos que estar como estudiantes más atentos a lo que es el bien y el mal. Creo que hay un capítulo en el segundo tomo de la Doctrina Secreta, creo que es el segundo, donde dice Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido, si podemos llamarlo así. Esto es un concepto cabalístico. Pero bien, no entraré demasiado en ese tema. No quiero desviarme demasiado por ahí. Ahora se comprenderá por qué los primeros iniciados y adeptos, los hombres sabios que se pretenden fueron iniciados en los misterios de la naturaleza por la mente universal, representada por los ángeles más elevados. ¿Se acuerdan que cuando vimos el estudio de las primeras estancias de antropogénesis, yo creo que la segunda y la tercera, hablamos de los 7 primordiales, ¿sí? De donde todo ha emanado, ¿no? Los que surgieron de Mahat, la mente, de ahí viene todo, fueron llamados serpientes de sabiduría y dragones. Aquí el concepto es otra vez el tema de la tradición. Si estoy imbuido de la tradición cristiana, pues estos son demonios. Pero no es así. Si ustedes se van a China, en la tradición taoísta, encontrarán que los dragones son parte de esa sabiduría, también en el Oriente, en el Medio Oriente, en la India y en el Tíbet, en Asia en general. O sea, las diferencias están en los conceptos que nosotros los hemos aplicado a estos, vamos a decir, calificativos de estos seres sabios. Y ahí es donde tendríamos que también cuestionarnos. Por eso Juan Madame Blavatsky, cuando habla del Apocalipsis, ella habla que mucho de lo que ahí viene no es entendido por la gente. Por general, la mayor parte de la gente no lo entiende. Es un libro oculto y tiene que ser desclasificado por el simbolismo que representa. Pero no puede interpretarse al dragón de 7 cabezas como el mal, el demonio, etcétera, etcétera. Está hablando de las estrellas, de las jerarquías. Dice, y también como las primeras parejas fisiológicamente completas después de ser iniciados en el misterio de la creación humana por Ophis es el logos manifestado y el andrógino,
comiendo del fruto del conocimiento, principiaron gradualmente a ser acusadas por el espíritu material de la posteridad. El espíritu material de la posteridad es nuestras tradiciones religiosas, sobre todo de varias de las religiones en Occidente, ¿no? Que porque comieron del árbol pecaron. La caída no tiene que ver nada con eso. Eso lo veremos más adelante en esta sesión. ¿Qué explica Madame Blavatsky por caída? No por el comer del árbol del bien y del mal. No es por eso. Por haber pecado, por haber desobedecido al Señor Dios y de haber sido tentadas por la serpiente. Estamos muy condicionados, la mayor parte de los estudiantes, o por no decir las personas que tienen interés en estos temas, a ver en la serpiente el mal. Dentro del punto de vista simbólico, cuando uno estudia simbología, la serpiente tiene varias, vamos a decir, claves para poder ser entendida. Fíjense que en sueños solamente está así. Si la serpiente se mueve sobre la tierra, tiene una clave. Si la serpiente se yergue, tiene otra clave. Si la serpiente vuela, tiene otra clave. Si está en un árbol, tiene otra clave. O sea, no podemos ubicar un símbolo como malo, como el demonio, simplemente, ahorita me vino a la memoria, la serpiente es el demonio. Entonces, ¿por qué Moisés, cuando Jehová le manda castigo a los judíos ahí en el desierto, cuando andaban ahí unos 40 días, 40 años, o no sé cuántos, sí, 40 años, estuvieron ahí dando vueltas por el desierto, y pues obvio, las tradiciones que según tenían de adorar a las vacas, a los dioses egipcios, pues no se les quitaba tan fácil. Entonces una de esas se enojó Jehová y les lanzó serpientes que los mordieron y mataron, creo que 3,000, algo así. Dice, no me acuerdo mucho el detalle. Entonces Moisés rogó a Jehová, por favor, perdona a los que... Y se apiadó Jehová y le dijo a Moisés, haz una figura, una serpiente de bronce gigante, y todos la que la vean se van a curar. Explíquenme entonces si la serpiente es como se piensa. Eso Blavatsky también lo menciona en alguna parte. Entonces, la problemática, y yo por eso ahora entiendo mucho a Blavatsky, bueno, la entiendo más, porque ella hace críticas muy fuertes a la tradición cristiana, particularmente, no a la enseñanza, sino a la estructura de la iglesia, porque primero, se copiaron los dogmas de los paganos y se alteraron. Se copiaron lo peorcito de los paganos, porque se copió lo de la gente del pueblo, que no entendían ni siquiera las religiones que practicaban. Porque no copiaron lo de los iniciados, y lo poco que quedó de los iniciados se cubrió. Entonces es difícil entender por qué hay ciertos elementos modificados. Tan mal ha comprendido los cristianos, bueno, aquí ya viene ella, que despojaron a los judíos de su Biblia los primeros 4 capítulos del Génesis en su sentido esotérico, que nunca se han percatado de que no solo no hubo pecado intencionado en esta desobediencia, sino que la serpiente era realmente el Señor Dios mismo. ¿Se acuerdan que vimos todo ese tema? ¿Sí? De Jehová, y que era una jerarquía andrógina, después eran hermafroditas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos allá. Y Carmen se encargó de darnos una explicación también amplia. El cual, como Office, el logos o portador de la sabiduría divina, creadora, enseñó a la humanidad a ser a su vez creadora. Yo insisto en este tema. Como un ser, si nos dirigimos a la letra muerta del Génesis, Adán andaba por ahí en el paraíso, solito, ahí, según dice el pasaje, y que vieron que lo hicieron dormir. A eso tiene que ver con la inconsciencia, ¿no? Y mientras se dormía, pues le sacaron a Eva de la costilla. Separación, primero bisexual, andrógino, y después verían hermafrodita, y después vendría la separación real de los sexos. Bueno, los dos estaban así, se veían desnudos y nadie decía ni mu. ¿Qué quiere decir? Que no había autoconciencia. No tenían el registro para verse separados, ni siquiera se podían ver separados. Simplemente no existían uno para el otro como tal, como seres como nosotros consideramos.
Y a Eva, la serpiente, le atrae y le dice que coma del famoso árbol. Y Eva pues obedece y le da después de comer, de la manzana, se la da a Adán. ¿Cómo es posible que pueda haber un pecado, como dice acá? No hubo pecado intencionado, porque no tenían autoconciencia y el karma no funcionaba todavía. ¿Cómo es posible que pudieran tener ese pecado si no había conciencia, no había mente? Los Anishvata, los Manasaputras todavía no nos habían dado la mente en ese momento. Entonces, cuestionense ustedes el famoso pecado original que ha costado a la Inquisición quemar a muchos en la Edad Media. Algo que no ha existido nunca, que se la sacaron de la y con eso han quemado gente inocente. Pero bueno, nunca he llegado a comprender que la cruz era una evolución del árbol y de la serpiente. Eso es importante. ¿Por qué? Convirtiéndose así en la salvación de la humanidad. El árbol y la serpiente. El espíritu y la materia. Esto hace un cuadrado de 4 partes, ¿no? Tierra, agua, aire y fuego. Los materiales con los que está hecho la personalidad, que es la que está crucificada en la cruz. No, perdón, la personalidad que está crucificada en la cruz al ser divino que está en nosotros. Usando el mito de Prometeo. Prometeo está crucificado en nuestra materia, en nuestra estructura. Entonces, pero ¿qué es importante? Como dice al final, así es la salvación de la humanidad, que solamente pasando por la etapa humana, los seres humanos podemos liberar a Prometeo, después de un largo, largo peregrinar de encarnaciones y de autoconciencia. Esto es una de las claves de la cruz, no es la única. La serpiente es básica. Los sofitas tenían en su estructura la parte superior espiritual, la parte inferior, vamos a decir, material o animal material, y en la base una serpiente. Interesante desde varios puntos. El diagrama lo usaremos, si quieren, en la siguiente sesión para que lo puedan ver y ustedes apreciar algunas cosas. Lo he usado en algunas charlas. Por eso se convierte en el primer símbolo fundamental de la causa creadora, que se aplica a la geometría, a los números, a la astronomía, a las medidas y a la reproducción animal. Según la Cábala, la maldición cayó sobre el hombre, vino por la formación de la mujer. Eso siempre me... Bueno, es que no vamos a hablar que sean aquí medios machistas, no es así. No es que quieran decir eso. Dice, la alegoría de Adán, considerada parte del árbol de la vida, significa esotéricamente que la raza se acababa de separar, abusó del misterio de la vida, o sea, del sexo, y lo hundió en la región de la animalidad y la bestialidad cuando se mezclaron con los animales. Ahí está la verdadera caída que vamos a ver más adelante. No tiene que ver nada con la formación de la mujer, que viene de alguna manera. Dice, la maldición no principió al formarse el hombre o la mujer, pues la separación de estos era una resultante natural de la evolución, sino al violar la ley. O sea, separarnos de los sexos era parte de la evolución, pero lo que nosotros hicimos después, y probablemente, vamos a decir, inconscientemente, ¿se acuerdan cuando vimos en el pasaje anterior, en la estancia anterior, que nosotros vimos a ciertos animales gigantes? Primero nos mezclamos, vimos cómo los animales se mezclaban, ya se habían separado los sexos, pero no teníamos la mente todavía por el retraso de la entrada de los Manasaputras. Entonces nos mezclamos con los animales gigantes y ahí fue donde realmente se contaminó el tabernáculo. O sea, dice ahí, vive la naturaleza humana, no la animal tan siquiera, sino la naturaleza pervertida, sensual y viciosa del hombre, no la naturaleza que lo ha creado. O sea, es nuestra naturaleza pervertida porque la luz de la mente superior, no nos iluminó primero en el primer momento necesario y después era muy fuerte la tendencia animal y opacó a la mente a pesar de tenerla.
Bien, aquí, bueno, sí, ¿no? Dice, la separación de los sexos, vuelvo a repetir, estaba en el programa de la naturaleza y de la evolución natural. Y la facultad creadora del macho y de la hembra fue un don de la sabiduría divina. Recuerden que Kama nos las da una jerarquía, ¿eh? O sea, si no hubiera habido Kama, o sea, la pasión, nomás nos hubieran dado la mente. Supónganse que no hubiéramos estado con la mente y de la mente nos conectamos con el doble etérico o con el cuerpo astral y el cuerpo físico. Pues mucha mente, pero ¿qué? Ningún interés de nadie. ¿Por qué? Porque la atracción nace, podríamos ver muy guapa a una chica, pero no tendríamos interés de esa necesidad de volver a unir, porque realmente dice, hay otro pasaje que dice Madame Blavatsky, nosotros buscamos unirnos a aquello que fue separado de nosotros. Pero ¿saben qué es lo que lo impide que vuelva otra vez la unión verdadera? El hijo. Eso dice Madame Blavatsky en un pasaje. O sea, la naturaleza por mecanismos automáticos trata de volver a unir lo que se separó. Pero en el momento que trata de unirlo, surge un nuevo ser y lo evita y se retira otra vez. Bueno, es un concepto filosófico que tiene más cola de lo que yo me imagino, pero ahí lo dejo. Y termino acá y voy a abrir un poco en caso de que quieran ustedes hacer algún comentario. Y a medida que prosigamos, podremos demostrar de un modo satisfactorio que la verdad relativa de semejantes leyendas, sino su exactitud absoluta, sostenida por gigantes de la inteligencia como Solón, Pitágoras, Platón y otros. Bien, podemos abrir los micrófonos. El que desea hacer una pregunta, comentario, aclaración, corrección, de todo puede ser. Isaac. Sí. Yo le he oído decir, le oía decir a Juan Viñas, cuando hablaba de la mente, hablaba, cuando leíamos los textos, y hablaba del hijo y hablaba de la mente. Cuando hablaba de la mente, hablaba del hijo. Y en realidad sí puede ser, porque es la mente la que en realidad se identifica con una cosa o con otra, porque el impulso es neutro, pero la voluntad, o sea, la ejecución o sí, la ejecución la pone la mente. Sí. Depende de dónde, si gravita hacia arriba o gravita hacia abajo. Yo no sé si le entendí bien o no, pero yo le entendí a Juan Viñas que el hijo y la mente era lo mismo. Sí, mira, el tema de la mente es un tema, como Blavatsky lo dice en varios pasajes, es un gran misterio en nosotros. Porque en realidad somos seres humanos porque tenemos mente. ¿Eh? Es lo que nos hace ser seres humanos autoconscientes. Porque si quitáramos la mente, nomás nos quedaría, por un lado, entiende que todavía están entrando acá, eso me encanta, me encanta. Voy a volver a cerrarle los micrófonos al que lo tiene abierto. Si fuéramos realmente, si no tuviéramos mente, por más que tuviéramos a la mónada y a Budi, que es solamente un instrumento que permite que Atma se manifieste, y conectados al doble o al cuerpo astral, a la esencia de la vida, al Nepesh y al cuerpo físico, pues seríamos los amente famosos que ya conocimos a la mitad de la tercera raza, y no habría esa autoconciencia, no habría esa conexión. Ahora, el problema que comenta Madame Blavatsky en el cuarto capítulo que tú mencionaste sobre Prometeo encadenado, es que dice, esa mente, que es el hijo, de alguna manera, cuando se identificó con una parte de ella con el animal, la mente concreta, fue tan fuerte la identificación que opacó la parte espiritual. Y es ahí donde nosotros nos hemos vuelto, como ella dice, destructivos, malvados, y hemos caído en atrocidades y en muchísimas cosas, sí, porque se opacó. Si algo realmente no estuvo correcto en la
en la recepción de la mente fue que yo diría, a lo mejor los trajes de las personalidades que iban a ser futuras con la mente no estaban totalmente maduras, vamos a llamar, lo que decían los Manasaputras, ¿no? Míralos, no están completos, no vamos a entrar todavía porque están incompletos. Si entramos, vamos a esperar, porque algunos esperaron hasta la cuarta, hasta la raza Atlante, ¿eh? Lo veremos también hoy. No todos entraron en la tercera. Algunos lo proyectaron hasta la cuarta, entonces ya dicen, ya estaba hecho el pecado, ya estaba contaminado el tabernáculo, y entonces el castigo kármico fue muy duro para esta jerarquía. Ahí lo veremos más tarde. Sí. ¿Alguien más, chicos? Decir alguna cosa, Isaac, muy Sí, brevemente. Clarisa. En la obra de Blavatsky, en alguno de los pasajes, y en los glosarios también está recogido, la mente en el ser humano, es decir, la mente en los seres humanos, es un reflejo de la mente universal o Mahat. Ajá. O sea, que cuando encontramos ahí que la mente, que si es tal, que si es mal, que si es... No, la mente es un reflejo de la mente universal. Y ahora en esta etapa, lo que nos toca precisamente es devolverle su verdadera naturaleza espiritual, devolverle esa naturaleza que fue pervertida por motivos evolutivos a lo largo de largos eones y procesos y tal y tal. Sí. Pero ahora tenemos una tarea que es preciosa, ¿no? Preciosa para cada uno de nosotros porque es tarea individual, pero que debemos realizarla, devolverle su verdadera naturaleza, de manera que sirva de verdadero puente entre lo superior y lo inferior personal, verdadero puente, que ponga orden en todas las cosas. Y eso lo vemos, Clarisa, cuando viene, sí, ahorita, Yoli, eso lo vemos cuando viene la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que en la segunda muerte se va lo mejor de la mente concreta, lo más espiritualizada que estaba. ¿Qué quiere? Que supongo que a medida que las razas vayan progresando, probablemente esa segunda muerte llegue en un momento en que no sea necesaria porque casi toda la mente esté más proyectada hacia lo superior y menos a lo material. Digo, estoy hablando en voz alta sobre un tema que es muy complejo, pero yo me imagino que eso tarde o temprano, como decía Blavatsky, para la séptima ronda, donde los seres humanos serán más bien etéricos o nuevamente y serán santos desde que nacen, pues no habrá necesidad ni de segunda muerte, ni de pasar por el astral, ni nada, porque todo eso fue generado por el proceso evolutivo. Entonces, suena importante ese comentario de santificar a esa mente. Y ahora por eso tanto se debe cuidarla, no permitiendo que nos invadan pensamientos densos, por ejemplo. Eso es. Muy bien. ¿Algún otro comentario para proseguir, chicos? Sí, Isaac. Sí. Un momento. Es breve. Sí. Hemos estudiado y nos han dicho muchas veces que esa mente universal o ese Dios que es todo, que es infinito. Bien, la ciencia nos dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Si estamos formados de materia, ¿qué somos? ¿Seremos parte de esa mente? Y si es parte de esa mente, ¿qué nos diferencia? Precisamente lo que estás hablando sobre el concepto de la mente que pueda tener cada persona y cada ser. Mira, para empezar, todo es espíritu, y eso lo dice Blavatsky en un momento dado. No hay materia como la conocemos. La materia que conocemos está viva. Es espíritu condensado, dice ella. Como son las fases del agua, ¿no? Vaporosa, líquida y sólida. Es así, el espíritu se va condensando, vamos a llamarlo así, hasta llegar a la materia. Por eso espíritu y materia son uno.
No son dos cosas separadas, son lo mismo. Entonces, si nosotros cambiamos ese chip y nos damos cuenta que toda la materia está viva y es santificada también porque estamos contenidos, como decía Pablo, en aquella eternidad. Vivimos en Él y a Él volvemos. O sea, nunca hemos salido de ese aspecto que le llamamos Dios, si tú quieres. Porque ahí lo antropoformizamos un poco. Es esa conciencia universal inmensa que contiene todo. Nosotros somos como un sueño de ella. Nos soñó y estamos viviendo una evolución, un proceso. Estoy inventando un poco en ese sentido para poder explicar usando como analogías. Somos algo más que ello. Ahora, la mente que todos poseemos es la misma desde un punto de vista, pero está coloreada primero por los elementos kármicos de otras vidas, ¿sí? Nos han ido cambiando, nos han ido modelando la mente. No todos tenemos la mente igual. Además, las mónadas que nos abordaron, como lo dicen los pasajes, los vehículos tenían diferentes clases de karma, o sea, de diferentes clases de desarrollo. No todos eran iguales. Había que haber muchas aclaraciones. ¿Por qué? La mente, aunque es la misma conciencia, la misma mente para todos, vamos a llamarlo así, tiene tantas peculiaridades diferentes, son más profundas, más superficiales, menos desarrolladas, más desarrolladas. Además, las mónadas no entraron todas de golpe, entraron por oleadas. Barborca dice que entramos en 4 oleadas. Entonces, a medida que entró la primera, después le siguió la segunda, la tercera, obvio, a medida que se llegaba más tarde, eran menos desarrolladas las mónadas que entraron al final. Porque atrás de nosotros estaban los animales y ya no entraron sus mónadas. Se cerró la puerta y ellos esperan a que nosotros salgamos antes de que ellos entren. Es un tema que podemos especular mucho, es muy amplio, pero es importante notar eso. La mente es una. Ahora, cuando se manifiesta a través de nosotros, y en esto, como dice Larisa, Mahat, o la jerarquía de los primordiales, nos la dieron, después de estar en el tercer nivel, en la parte mental, recibimos la mente, ellos fueron los manasaputras que nos las dieron. Por supuesto, los manasaputras tampoco tenían el mismo nivel todos, tenían diferentes grados de desarrollo. Y ahí también podemos encontrar esas grandes diferencias en la población de la humanidad en función de esos grados de desarrollo. O sea, en varios aspectos nos diferenciamos, pero por desarrollo, por ley kármica que está afectando los vehículos, no por la conciencia una átmica, que esa sí es una con el ser. Eso es lo único que para mí no recibe modificación debido al efecto kármico. Ahora, ahí sí a lo mejor se puede aclarar algo. Se supone que las mónadas entraron a la evolución a través de la parte mineral, pasaron a la vegetal, después al animal y entraron a lo que somos ahora los seres humanos. Pero pareciera que no todas estaban igual de desarrolladas, no las mónadas, sino los vehículos que les permitieron entrar. Quizá por eso las diferencias que puede haber, pero ahí ya no quiero entrar, solamente lo comento. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta para que prosigamos? Sí. Yoli tiene el micro abierto y se oye mucho ruido. Sí, Yoli. No se oye. No se oye, Yoli, no se escucha. Ahora se oye. Sí, ahora sí. Bien, cuando has estado hablando de la serpiente, vino a mi mente, cuando yo era pequeña, que iba a la farmacia, se llamaba botica, y había unos tarros de cerámico
que estaba de adorno con una serpiente. Y pregunté yo, ¿por qué una serpiente? Y me dijo, porque esa era la sabiduría que nos dieron para poder avanzar en la medicina. Eso pasó cuando yo era pequeña. Sí, Creo que tiene que ver con lo que has hablado. sí, tiene que ver porque están el símbolo de Asclepios y de todos los médicos en todos los pueblos han tenido una vara con la serpiente o el caduceo de Mercurio con las dos serpientes, etcétera. Siempre ha estado, por ejemplo, Asclepios siempre ha estado ligado a la sanación. Asclepios es hijo de Apolo y creo que de una ninfa. Y hay un centro de Asclepios en Epidauros, en Grecia, que hemos visitado Enrique y yo creo que también el grupo, uno de los grupos con los que hemos viajado. Y la serpiente tenía una función importante, es un símbolo de la curación, de la sanación, junto con los perros. El perro y la serpiente son símbolos de Asclepios, ¿sí? Y nos hablan, el perro protege y la serpiente cura. Es una simbología. Desde el pasado, la mayor parte de los chamanes, curanderos, etcétera, han tenido a la serpiente como símbolo de sabiduría, de conocimiento. Entonces, por eso ahora, aunque mucha gente les pueda todavía tener el prejuicio de que la serpiente es maligna o no le agrada, tiene una simbología más profunda. Sí, gracias, Yoli. Bueno, vamos a proseguir porque si no, Perdón, Isaac, una pregunta. Sí. Y yo otra. Es con respecto a la mónada. Sí. Vamos a ver, ¿a qué tipo de mónada nos estamos refiriendo? Porque no decimos que en el plano Anupadaka, que es los sin padres, así se llama ese plano, son chispas divinas que ya son perfectas, ¿o no? Yo tengo la impresión que hay alguna diferencia. Es que es contradictorio. En este momento no encuentro yo la conexión entre que se habla de mónadas que han venido en diferentes oleadas, de diferentes evoluciones. Sí. Entonces la mónada, nuestras mónadas evolucionan. Sí, pero son dadas al cambio. Por eso, yo siento que es más bien el vehículo el que está evolucionando y no lo hace correctamente, lo que las contiene. Podría ser esa la respuesta. Pero entonces no podemos hablar de mónadas, tendríamos que hablar de vehículos. A ver, las mónadas, ¿puedo intervenir? Sí, sí. Sí, mira, a ver, las mónadas claro que evolucionan, todo evoluciona en el cosmos, si no, no tendría sentido la manifestación. Pero no son perfectas en su estado... ¿Quién dijo que son perfectas? Por lo menos los conocimientos que yo tengo es que permanecen unidas digamos, al absoluto, siendo el absoluto perfecto en su estado tal, pues ellos son herederos de esa perfección. Es que la perfección como tal no existe. ¿Qué es la perfección? Existe algo que se está desarrollando, que fluye constantemente, que es permanente, pero no perfecto. Es perfecto, ¿qué quiere decir perfecto? Que ya tiene todo. Pues no tiene todo, porque para eso se manifiesta y para eso se desarrolla. Hasta el absoluto evoluciona. Claro. Todo absolutamente está en evolución. Entonces, es potencialmente perfecta. Y Carmen, yo no sé, igual me confundo, pero el plano Anupadaka, en realidad este es el plano arquetípico de lo que luego se desarrollará, porque son los 7 primordiales, o sea, y luego los hijos, que son ya los primeros, la primera manifestación de esto. Igual me confundo, pero... Fíjate que inclusive no estoy tan seguro de la descripción del plano Anupadaka,
y del monádico y de esos dos que De vemos en mucha literatura de principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque Blavatsky sitúa la mónada como Atma, claramente, y dice, y no podemos hablar de mi Atma, tu Atma o el Atma, sino que es un solo Atma, singular, cada uno con una ligera diferencia o con una ligera coloratura, pero que es un solo Atma, y y para ella esa es la mónada. Es interesante lo que plantea Carmen, pero realmente es para investigar y para estudiar, porque no, si pensamos lo de perfecto, es una idea que tenemos de también quizá mucho de las religiones y tal, lo de la perfección, pero la perfección en un universo dinámico, ¿qué es perfección? ¿Tú quieres poner el video? A ver, Clarisa, querías otra vez. Sí, es en relación con lo que está comentando Carlos, que coincido en lo que yo creo haber comprendido, y es que en la literatura de la doctrina secreta, en algunos de los pasajes también se dice que cada universo es algo más perfecto que el anterior, pero que arrastra el karma del anterior. Por lo tanto, todo lo que emerge a esa manifestación, y aparte de un pasado, tiene un karma y tiene que seguir evolucionando todo lo que emerge. Entonces, cuando hablamos de perfección, es una idea muy, muy romántica, por decirlo de una manera. Es perfecto respecto a otra cosa que es menos perfecta, pero no hay un lugar donde se pueda decir esto ya es perfecto. Yo quiero entenderlo así, a ver si me puede ayudar un poco la aclaración de Carmen. A ver, una de las razones por las que hemos entrado a evolucionar, parece que no lo dice en varios pasajes, es para tener autoconciencia. ¿Puedo hablar? Claro, sí. Porque dice, la mónada es autoconsciente en la eternidad, pero no es consciente en el mundo finito. Yo recuerdo eso bien. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente cuando hablamos de desarrollo de la mónada, tenga que ver con los grados de autoconciencia que ha alcanzado en cada universo o en cada ciclo. Eso es, vamos a decir, ahí podría aclarar, no es lo mismo, porque a mí me llama la atención por qué entran por oleadas, por qué no entran todas juntas y todas son perfectas. No, entran por oleadas, y eso lo tiene claro Barborca, y lo tiene también en la doctrina, en Cosmogénesis hay algo de eso. Entonces, yo siento que ha habido mónadas de otros universos que alcanzaron cierto grado, pero no el completo. Entran a este y siguen en desarrollo nuevamente para alcanzar el cada vez más autoconciencia. Ese sería un punto de vista. A lo mejor me equivoco, pero creo que ahí podría explicarlo mejor. Sí, eso lo entiendo mejor. Jaure, ¿puedo decir algo, Jaure? Sí, sí, puedes decirlo. Bueno, mira, aquí lo bueno es fijarnos en que estamos en dos situacionales. Una es cuando todavía no ha comenzado la manifestación y otra es la manifestación. Sí. Cuando no ha comenzado la manifestación, pues esas mónadas son en su mundo Abnopadaga, como dice la hermana, perfectas. Y cuando comienza la manifestación siguen siendo perfectas, pero no son percibidas por la entidad que los acompaña. Y entonces, al empezar la manifestación es que empiezan las leyes, y entre ellas la evolutiva. Y ahí es la diferencia. Y la de las 4 oleadas está perfecto, porque ya bien sabemos que venimos de la cadena lunar y que han ido progresando, igual que nosotros vamos a ir progresando desde el grupo A hasta el G. Y así pasó con ellos, y entonces comenzaron del G a venir al nuestro, al terráqueo. Empezaron a venir en ese orden y están esas 4 divisiones. Sí, entonces mi tesis tiene también cierto peso, porque quiere decir que la diferencia está en el grado de autoconciencia que han alcanzado en su desarrollo, y no todas han desarrollado la misma autoconciencia. Exacto. Y por eso es la diferencia que hay entre los humanos. Sí. La que estamos observando. Exacto.
Sí, sí, Aquí Rafa. Rafael. Sí, Digo- lo que recuerdo que vimos en una escuela de verano en España 2013 es que Martín Leiderman nos decía que la mónada no sube ni baja. O sea, la mónada no está evolucionando, es la mónada una universal. Sí, sí, Lo eso que estoy de acuerdo. evoluciona son destellos de ella. Su reflejo. Esos Sí, destellos son las diferentes mónadas. sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está evolucionando, los destellos de esa mónada una. Sí. Nada más, como Sí, no, complemento. eso está claro, eso no lo estamos poniendo en cuestionamiento. Te La quiero mónada- hacer una pregunta. Sí, sí, Emilce. Sí, a mí me da la sensación de que se usan muchas veces los mismos términos para cosas diferentes. Y en esto de la palabra mónada también me da me parece a mí, con lo poco que he alcanzado a ver, que a veces se usa como la mónada humana, Atma Buddhi, y después habla de la mónada como estando en el plano Anupadaka, como dijo Carmen. ¿Es eso? ¿Son dos entidades distintas o es la misma entidad? Es la misma. ¿Cómo es? ¿Es la misma entidad? Sí, solamente que Buddhi es el recipiente que le permite a Atma manifestarse a través de este mundo finito. ¿Y qué lugar tendría el ego con mayúscula, que sería Atma Buddhi Manas? Bueno, el ego superior o el ego... bueno, hay aquí siempre la terminología. El yo superior, que es realmente la conciencia del individuo, está generado, es el puente que permite a la unión de lo espiritual con lo material. Sin la mente y sin Kama no seríamos humanos, para no ir lejos. Más es la mente que Kama. Entonces, Sí. la mente tiene que ver para darnos la autoconciencia en este universo material. Porque la mónada, yo recuerdo bien en un pasaje en Cosmogénesis, la mónada es autoconsciente, si queremos verlo así, en su universo eterno, pero no en este que es finito. Y ella entró, como una de las explicaciones que se dan para explicar por qué entramos a este universo, entró para ser autoconsciente en este universo. Y por supuesto, siguiendo la línea que está mencionando, la mónada, como dice Rafa, nunca sale de su lugar. Es un rayo de ella que se refleja en el ser humano. Y es la mónada contenida por Buddhi, que es el contenedor, el que se va a manifestar y nos va a hacer a nosotros parte de nuestra eternidad, junto con Manas, Kama y los demás vehículos. Bien, yo tenía, gracias, yo Sí. creía que cuando decía mónada humana se refería al yo superior. No. Bueno, es que hay autores que llaman de varias formas al yo animal, al yo personal, al yo superior, al yo divino. O sea, como la terminología está... Yo, por ejemplo, cuando escucho a Puruker, en el material que Puruker tiene, ha metido esa terminología y a veces hay que saber ubicarse, ¿sí? Entonces, ya desde el principio hubo diferencias por las clasificaciones que dio Blavatsky, ¿no? Ahí ya tiene 2 o 3 clasificaciones. Yo me guío mucho por lo que es la clave de la teosofía, los principios que ella menciona en la clave de la teosofía, ¿vale? Cuando la mónada se reviste, cuando Atma se reviste de Buddhi, solamente puede desarrollar la conciencia del plano búdico. Con ese traje búdico no puede desarrollar mayor conciencia más abajo. Sí. Por eso dice Blavatsky, ni Atma sola, ni Buddhi solo, ni ambos juntos podrían hacer nada si no se revistiesen de un tercer factor. Y este tercer factor es Manas. Sí. Una vez que se reviste es otro traje. Y con ese otro traje puede hacer conciencia del plano de Manas, el plano manásico, porque el traje de Manas permite hacer conciencia, desarrollar la conciencia de ese plano. Sí. Pero si no se revistiese de más cosas, no haría más conciencia de los planos más densos y más inferiores. Y de ahí vienen los trajes de que se ha de revestir para cada personalidad.
cuando se reviste de kama, entonces le permite desarrollar la conciencia del plano kámico. Y cuando se reviste del traje físico, entonces le permite desarrollar la conciencia de todo el plano físico en el que nos movemos a diario. Por eso se dice que el ser humano es el ser más completo cuando está en encarnación, porque tiene un traje para cada plano. Pero la mónada es una, solo que está vestida de un traje y otro traje y otro traje y al más denso para poder realizar la conciencia de todos y cada uno de los planos de manifestación cósmica. Sí. Solamente una cosa, porque es que creo que es importante decir esto. Cuando Blavatsky nos habla de la doctrina secreta, ella siempre dice, que está hablando del sistema solar, que por analogía se puede pensar en lo que diríamos el cosmos con K, incluso. Pero de lo que está hablando es el sistema solar. Cuando está hablando de esa hoguera o de donde salen las chispas divinas, está hablando del sol, cuyo parte más densa es lo que vemos, pero ese ser es el que representa que es esa mónada una. Esa mónada una está en evolución y por lo tanto, kármicamente, pues también tiene sus propios karmas con otros seres más evolucionados que los vemos como estrellas o constelaciones o lo que sea. O sea que cuando nosotros estamos hablando de que esta mónada es una, estamos hablando de la mónada solar, del logo solar. No estamos hablando del uno inmanifestado. Estamos hablando, lo digo porque a veces es complicado para seguir un quien lo que va oyendo, y es verdad que Blavatsky también habla de la mónada animal, habla de la mónada humana y habla de la mónada divina. Y da esta explicación, además esto lo hemos estado dando a veces en la rama, y da la explicación que también da sus problemas, y es lo que luego Purukar también ha dicho. Pero esto está dicho por Blavatsky. Y mónada quiere decir unidad. Unidad. Es como en cada una de la conciencia cuando está en esa etapa, pues esa unidad es la que es la animal, o esa unidad de la conciencia está en la humana, o esa unidad de la conciencia está en la parte espiritual o divina. Pero depende del contexto que nosotros estamos leyendo, nos damos cuenta de qué tipo de mónada está hablando. Entonces, en general, el lenguaje de la sociedad teosófica, como dices tú, del siglo XX, vamos a decir, era un lenguaje que cuando hablábamos de mónada estábamos hablando de la mónada espiritual. Pero luego hemos visto de que igual como, por ejemplo, Blavatsky hablaba de el astral, no como, como nosotros con Annie Besant, pues nos está hablando de plano astral, en cambio Blavatsky habla del astral, pero como lo vital, como lo que está en cada uno de los planos. O sea, que también hay pequeñas diferencias en el que puede dar estas confusiones, pero en lo que tú estabas hablando aquí, sí que es verdad que las mónadas, todo evoluciona, y el sistema solar evoluciona, y todo evoluciona, y todo kármicamente está unido interdependientemente de otros seres más evolucionados que ayudan a los que están menos evolucionados. Bien, sí, eso fue una buena aclaración. Y quisiera yo proseguir, chicos, porque si no, no acabamos aquí. Yo tengo una duda. ¿La mónada es lo mismo que Atma o es una cosa diferente? No. Atma la mónada es Atma Buddhi. Pues es que, ¿cómo se llama? Tiny lo ve de otra forma. Bueno, no vamos a entrar a polémicas, tú lo sabes. Vale, es que yo dije desde el principio. Lo puede ver Tiny diferente, lo puede ver Purukar diferente, lo puede ver Barboca, pero no voy a discutir eso. Vamos a llevar un rato. Vale. Ven, los hijos de Dios y las islas sagradas. La leyenda dice que se da en Isis sin velo en relación con una parte del globo a la cual la ciencia concede ahora que fue la cuna de la humanidad, aunque en verdad solo fue una de las 7 cunas. Dice lo siguiente. Dice la tradición y los anales del gran libro del Cian, explica que mucho antes de los días de Adán y de su curiosa esposa Eva, en donde ahora solo se encuentran lagos salados y desiertos estériles y desolados, había un vasto mar interior que se extendía sobre Asia Central. Al norte de la altiva cordillera de los Himalaya
y de su prolongación occidental. En el mar, en este mar había una isla que por su belleza sin par no tenía rival en el mundo y estaba habilitada por sus últimos restos de la raza que precedió la nuestra. Aquí yo creo que sin mencionar está hablando de Shambhala, lo que antes fue el mar que está en el desierto de Gobi y que quedó, que se secó porque cambió toda la estructura de la tierra. Y habla de que fue uno de los primeros lugares, aquí ya más o menos encontré este mapa que puede ayudar un poco a ver si nos ubica, ¿no? Los últimos restos significan los hijos de la voluntad y del yoga, quienes con unas cuantas tribus sobrevivieron a la gran cataclismo de los lemures, porque la tercera raza que se habitaba el gran continente lemur fue la que precedió a las verdaderas razas humanas, la cuarta y la quinta. Entonces, recuerden que los hijos de la voluntad y del yoga, que son los que generaban por Kriya Shakti, los restos de los últimos, o sea, de los más elevados, de las jerarquías más elevadas que habían venido vamos a decir, a generar este mundo, a procrear a este mundo, se resguardaron en Shambhala, simbólicamente, y que esa isla no está en el plano físico, por lo que yo en algún momento algún autor ha comentado. La isla, según se cree, existe hasta hoy día como un oasis rodeado por las espantosas soledades del desierto de Gobi. Eso fue el toque de Blavatsky, porque ahora no hay espantosas soledades, sí, ahora todo está poblado, ¿no? Por lo menos hay muchos caravanas de los mongoles que andan por acá y por allá, cuyas arenas ningún pie ha hollado de humana memoria. Bueno, ahora han hollado medio mundo, porque han encontrado fósiles y no sé cuántas cosas. Entonces, aquí empieza a hablar de esta isla, uno de los lugares donde se tuvo origen la humanidad, o sea, una de las una de las siete jerarquías, de las 7 grupos de humanos que fueron sembrados. Continuando la tradición, tenemos que añadir que la clase de hierofantes estaba dividida en 2 categorías distintas. Los que eran instruidos por los hijos de Dios de la isla, de esta isla de Shambhala, e iniciados en la divina doctrina de la revelación pura, y otros que habitaron la perdida Atlántida, si tal ha de ser su nombre, perdida, vale, ya sabemos por qué. Alguien tiene abierto su micrófono y hace un ruidillo por ahí, no se lo voy a volver a cerrar a todos. Permítanme. Y aquí están entrando 2 ya casi, bueno. Vemos ya bastantitos. Déjenme cerrarlo, ya lo cerré. Perdón. Es que está esto. Continuando con la tradición, tenemos que añadir que la clase de ya lo dije, los que eran instruidos por los hijos de Dios de la isla, etc. Otros que habitaron la perdida Atlántida, si tal ha de ponerse el nombre, la perdida porque saben que se perdió, se oscureció, y siendo que esta otra raza, producida sexualmente por los padres divinos, nacieron con una vista que penetraba todas las cosas ocultas y que era independiente tanto de la distancia como de los obstáculos materiales. O sea, que tenían facultades psíquicas los atlantes, sobre todo de las primeras subrazas. En resumen, fueron la 4ª raza los hombres mencionados en el Popol Vuh. El Popol Vuh es una de las obras sagradas de los mayas en México, cuya vista era ilimitada y que conocían todas las cosas a la vez. Vamos a hablar que todavía estos hijos sexualmente generados por los seres divinos pues poseían poderes, facultades todavía psíquicas al principio de la raza atlante. Y ella aquí narra un poco cómo este tema de las facultades psíquicas fue decreciendo, ¿no? En otras palabras, fueron los lemures atlantes, que era la mezcla de lemures y atlantes, porque recuerden que las razas anteriores se mezclan con las nuevas, ¿sí? Entre ellos se pelearon, hubo guerras entre lemures y atlantes. Y después los lemures se mezclaron con los atlantes. Hubo de todo. Los primeros que tuvieron una dinastía de reyes espíritu
no de manes o fantasmas, como algunos creen, sino de devas reales, vivientes o semidioses y ángeles, que habían asumido cuerpos para gobernar a esta raza, a la que construyeron a la cual instruyeron en artes y ciencias. O sea, terminando casi la raza lemur, por la sexta o séptima subraza, ya la raza, ya estaba generándose la raza atlante. Y situarnos en ese momento es importante. Los reyes que gobernaron a la nueva raza, que ya era humana, acuérdense que los dos ojos aparecen al principio de la raza atlante, porque tenían los lemures solamente un ojo en la frente. Entonces, ya más humanos, más densos, porque todavía eran etéricos, semietéricos los lemures al final. Aquí vamos a decir que hay una jerarquía de reyes divinos para enseñarles a los atlantes y además tener hijos con los humanos, porque tuvieron mezclas sexuales. Me recuerda el pasaje del Génesis que dice, ¿no? Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos que fueron instructores y gigantes, algo así dice. Solo que como los Dianis eran rupas o espíritus materiales, o sea, no fueron siempre buenos. O sea, no todas las jerarquías que encarnaron o que se mezclaron con los hombres eran buenas. Dice, su rey, aquí menciona su nombre, Tebetat, fue uno de esos últimos reyes y bajo la maléfica influencia de este rey demonio, la raza atlante se convirtió en una nación de magos perversos. Quizá el pasaje que veamos al final de las estancias que tenemos acá en el tercer tomo nos va a ayudar a entender, porque se llegaron a formar en los atlantes dos grupos. Los enseñados por los hijos superiores, los hijos divinos, los instructores divinos superiores que enseñaron a una parte de la población, y los que cayeron, la gran parte que cayó, hubo una gran parte, porque dice Blavatsky que en un momento dado esa oscuridad parecía que iba a ganar esa lucha que había entre las dos facciones. O sea, tanto poder adquirió la parte oscura en la Atlántida, que por eso los señores, las jerarquías superiores decidieron destruirla, aunque después hay un pasaje que dice que se arrepintieron porque hubo ahí una muerte tremenda. A consecuencia de esto fue declarada la guerra. Ya vimos que había una guerra ahí entre los dos grupos, cuyo relato sería muy largo de narrar. Su sustancia puede encontrarse en las alegorías disfiguradas de la raza de Caín, los gigantes y la de Noé y su justa familia. Mucho de este tema viene en el libro de Enoch o de Enoch que hemos tratado. Hay un capítulo en el toma número 4 sobre Enoch o Enoch, o Enochión, como le llamaban los griegos, y vale la pena repasarlo. Ahí es interesante. Si vemos que de creer a la tradición, tenemos también que dar crédito a la otra historia de que el casarse entre sí, la progenie de hierofantes de la isla y los descendientes de Noé, Atlante, resultó una raza mezclada de hombres buenos y perversos. De una parte tuvo el mundo sus Enoch, Moisés y varios Budas, numerosos salvadores y grandes hierofantes, y de otra parte sus nigromantes natos que por falta de poder restringente de la debida luz espiritual, pervirtieron sus dones y dedicándole a los fines maléficos. O sea, ahí empezó a surgir la famosa magia oscura, magia negra. Hay pasajes, esto ya no es en la doctrina, hay otra obra de otro estudiante de la época que fue discípulo de Blavatsky, Cyril, no sé qué, es un Scott Cyril, algo así. Habla de la perversidad de los atlantes, porque decía, en esa época los poderes y facultades los niños nacían con clarividencia, clariaudiencia, tenían poderes mentales, y los desarrollaban muy fácilmente. O sea, había, y se enseñaban, no había restricción como ahora, o porque no se ocultó la enseñanza y no era para algunos, sino que era abierto. El problema fue el abuso de esto y la oscuridad que se fue desarrollando en aquellos poco desarrollados, poco iluminados y más hacia el lado material, ¿no? Entonces se formaron las dos facciones y empezaron a luchar.
realmente la historia de la raza atlante, que duró varios millones de años, es desde 800, no estoy seguro de los años, no quiero dar una cantidad que no sea segura. El continente atlante creo que empezó a hundirse desde hace 800,000 años, porque lo que menciona Platón en su obra es la Isla Blanca, lo poco que quedaba del continente, que era muy grande, ¿no? Se fue siendo, se fue destruyendo poco a poco, se fue hundiendo, y lo que quedaba, o sea, la narración que hace Platón es de la Isla Blanca, que todavía era bastante grande. Yo aquí en este mapa ustedes pueden ver más o menos cómo estaba, aquí se ve el continente Atlante, miren, hay varios mapas, yo no puedo decir que este sea el mejor, hay otros que sirven para entender, pero la idea es que ustedes y yo nos ubiquemos más o menos en él. ¿Sí? Vale. Esta tradición de la Oceanía corrobora, no, déjenme ver, me brinqué algo, sí me brinqué. Una de las leyendas más antiguas de la India, conservada en los templos por la tradición oral y escrita, refiere que hace varios cientos de miles de años existía en el Océano Pacífico un inmenso continente, le llamaban Mu, que fue destruido por convulsiones geológicas y cuyos fragmentos pueden encontrarse en Madagascar, Ceilán, Sumatra, Java, Borneo y las islas principales de la Polinesia. Una creencia religiosa común a Malaca y Polinesia, esto es, a los dos extremos opuestos del mundo de la Oceanía, afirma que todas estas islas fueron una vez dos países inmensos, habitados por hombres amarillos y negros, que siempre estaban en guerra y que los dioses, cansados de su querella, encargaron al océano que los pacificara. Y este se tragó a los dos continentes. Desde entonces no ha sido posible conseguir que se devuelva a sus cautivos. Solo las crestas de las montañas y las mesetas elevadas escaparon a la inundación, por el poder de los dioses que percibieron demasiado tarde el error que habían cometido. Esa fue la destrucción. Los lemures fueron destruidos por las convulsiones volcánicas y el mar después acabó de destruir al continente Mu, que así se le llamaba. Esta tradición de la Oceanía corrobora la leyenda que se da en los anales de la doctrina secreta. La guerra que se menciona entre los hombres amarillos y negros se refiere a la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de los gigantes o pobladores nicromantes de la Atlántida. Nicromantes, que eran los magos negros, los hechiceros que utilizaban la magia negra. Fíjese que llegaron ellos, dice el pasaje que veremos al final de las estancias, que llegaron ellos a ser una especie de robots, en que metían un ser, una entidad, para que los vivificara, pero que estaban hechos de materiales, de metal, como una especie de robot con vida propia, ¿no? Y que era parte de los animales que tenían para atacarse, sobre todo atacar a los grupos que estaban defendiendo la luz el equilibrio y la armonía. O sea, la magia en esa época llegó a adquirir mucho poder. Recuerden las pinturas de los hindúes, los vimanas, las naves que volaban. O sea, había naves que usaban una energía que se llamaba Bril, una energía desconocida para nosotros ahora, pero que era utilizada para hacer que esas naves volaran en esa época. Hay unas cavernas en la India donde esas pinturas muestran a las naves todavía, y eso es actual, eso se sabe, hay pinturas y hay libros donde sacan esas pinturas que se llaman los vimanas. A ver, antes de seguir a la siguiente estancia, ya van a dar las 8. Decidimos seguir a la estancia o hacemos preguntitas. ¿Qué dicen? ¿Algún comentario? Muy rápido, si alguien quiere hacer uno. Quizá yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo? Sí, sí. Hemos hablado de que al darnos la mente o activarnos la mente humana, intervinieron 7 jerarquías manasaputras. Por otro lado, también en el anterior estudio hablamos de los 7 rayos o los 7 generadores del hombre, ¿no? De que
potenciaba una cualidad. ¿Tiene algo que ver o son dos cosas diferentes? No, hay una Lo relación. de los rayos, sí, perdón. Hay Vale. una relación. Hay una relación a eso, hay una relación. Pero ahorita entrar a esa relación me va a llevar un rato, porque los 7 rayos están relacionados con los 7 primordiales. Los 7 primordiales en el primer nivel, que es átmico, si podemos llamarlo así. Después viene el búdico, y en el nivel mental están las jerarquías que nos dieron la mente, manas. ¿Sí? Esto, no sé si recuerda Clarisa que se lo mandé. En el primer nivel están los aji, así se les llama, o los primordiales, eso lo dice Cosmogénesis. Los aji son las jerarquías que pueden, decía, como no había, dice Cosmogénesis, como no había aji, no había conciencia, no había mente para que pudiera ser utilizada por seres. Entonces, cuando aparecen los aji, o la primera jerarquía primordial, ya empieza la mente a funcionar, vamos a llamarlo así, porque ya hay receptores de la mente. La mente estuvo ahí. La mente universal por medio de esa primera jerarquía. Sí, sí. La mente siempre ha estado ahí, pero si no hay receptor, no se manifiesta. Ese es el tema. Entonces, los agis son los primeros, que le llamamos también los primordiales. Pero los primordiales descienden, ¿se acuerdan que van en ramificaciones por cada uno de los planos? ¿Sí? No sé, fijar, ¿se acuerdan los diagramas que hicimos? Cuando van al tercer plano, el plano mental, manas, ahí están los manasaputras, que son los que nos dan la mente ya a nosotros, ¿sí? Para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, sí hay una relación, pero habría que entrar a todos esos detalles de esa, vamos a decir, de esa evolución hacia la materia de Mahat, la mente, cuando fue recepcionada por los aji o los primordiales. ¿Vale? Sí, gracias, Isaac. Muchas gracias. Vale. Entonces, tocamos un poco porque van a dar las 8 y prefiero dentro de 5 minutos abrirlo para las últimas preguntas, si les parece. ¿Sí? Estancia 10. Aquí viene la historia de la cuarta raza. Dice así la shloka. Así de 2 a 2 en las 7 zonas. Recuerden que 7 zonas fueron utilizadas por las jerarquías para crear a 7 grupos de humanos. La tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Los suras se convirtieron en asuras. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo conocemos, ¿no? Los suras, los divinos, los de la primera creación, ¿se acuerdan que hubo 2 creaciones? La primera creación, la noumenal, y la segunda, la fenomenal. En la primera, los suras, que eran los dioses, cuando pasaron a la fenomenal se convirtieron en asuras porque pues, pusieron sus peros para poder darnos la mente. Pero bueno, es todo un tema que Blavatsky lo sigue todo el tiempo. La primera, en todas las zonas, fue de color de la luna, de los grupos. La segunda, amarilla como el oro. La tercera, roja. La cuarta, de color oscuro, que se tornó negro por el pecado. Los 7 primeros vástagos humanos fueron todos de un solo color. Los 7 siguientes se principiaron a mezclarse entre ellos. Aquí estamos hablando ya del inicio de la cuarta raza. Vean, repito. Así, de 2 a 2, en las 7 zonas, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Los suras se convirtieron en asura. O sea, los dioses se convirtieron en no dioses, demonios, como los consiguieron después, los consideraron después. La primera, en todas las zonas, fue de color de la luna. La segunda, amarilla. De ahí se supone que vienen los chinitos, se supone. La tercera, roja, los pieles rojas. Historia de la cuarta raza. De la cuarta raza se dice. La cuarta, de color oscuro, que se tornó negro por el pecado. Pues vinieron los, no sé, en América Latina, pues han de haber venido entre olmecas. Los olmecas eran más bien rojizos al principio, ¿no? Porque se supone que los olmecas, que es el pueblo más viejo de América, era parte del grupo Atlante, que todavía la Atlántida existía cuando los olmecas empezaron a poblar esa zona de México. Acuérdense que hay unas cabezas muy grandes, ¿se acuerdan? Como gigantes, ¿sí? Los 7 primeros vástagos humanos fueron todos de un color. ¿No? Debe haber sido aburrido eso de todos de un color.
Pero bueno, los 7 siguientes principiaron a mezclarse. Vale, ya era un poco mareado, más o menos. Estrictamente hablando, solo desde el tiempo de las razas atlantes gigantescas de color amarillo y oscuro puede uno referirse al hombre. O sea, antes no. Puesto que solamente la cuarta raza fue la primera especie humana completa. Esto es muy importante. Por más que era de mucho mayor tamaño que el nuestro ahora. En Man, fragmentos de una historia olvidada, ¿se acuerdan que hay un librito de los 2 chelas? No sé si lo tiene. Esto es muy... Yo tengo la traducción de ese librito. Todo lo que se dice de los atlantes es por completo exacto. Esta raza se convirtió en negra por el pecado. Fue la causa principal del descrédito que recayó en los nombres divinos de los asuras, rakshasas y daityas, y los transmitió a la posteridad como los nombres de los demonios. O sea, el descrédito de estas jerarquías cayeron en la raza atlante, y ese descrédito fue utilizado después por las religiones y tradiciones religiosas modernas o de las posteriores como demonios, ¿sí? A los rakshasas se les consideraron demonios y a los asuras, cuando en realidad no lo eran. Eran jerarquías de diferente nivel de grado de desarrollo, pero no eran demonios. Y creo que vamos a ver la última. ¿Por qué, como se ha dicho, habiendo encarnado los suras, o sea, los dioses o devas, en hombres sabios de la Atlántida, los nombres asuras y rakshasas fueron dados a los atlantes ordinarios? Eso es interesante, ¿no? O sea, los suras se encarnan en los hombres sabios. Y los asuras, los nombres de asuras y rakshasas fueron dados a los atlantes ordinarios, a la gente de menos desarrollo. Yo creo que ahí hay algo. Debido a los incesantes conflictos entre estos 2 últimos restos de la tercera raza con los hijos de la voluntad y de la yoga, sus nombres han conducido a las últimas alegorías de los Puranas. Asura era el nombre genérico de todos los atlantes, enemigos de los seres espirituales de los arios o dioses. Entonces, vemos cómo la historia, las condiciones humanas van cambiando. Lo que eran seres sublimes se van transformando en demonios por conveniencia, porque a las jerarquías religiosas les conviene tener ahí a un elemento al que hay que salvarse de él. Y ahí está metiendo alguien sus famosos, está abriendo un micrófono, ahí está Nelvita, y Frederick también, te voy a apagar. Y aquí apagamos a varios, porque si no, vale. Esto ha pasado siempre. Es más, mucho de lo que tenemos en las tradiciones religiosas occidentales han sido, vamos a decir, distorsionadas del original, porque no convenía. Una de las cosas a mí que siempre me ha llevado y me ha sido muy interesante es que la tradición religiosa cristiana tuvo sus misterios. ¿Qué quiere decir? Pues que se parecía a las tradiciones paganas con misterios. Las primeras tradiciones cristianas tenían sus misterios. Significaba que tenían misterios menores y misterios mayores, como los de Eleusis y como los de Samotracia, etcétera, etcétera. Como los de Egipto, los misterios de Isis y los de Osiris. ¿Qué pasó? Pues que dijeron los padres de la iglesia, no, nos van a compartir, nos van a decir que copiamos, que somos iguales que los paganos, o los gnósticos, porque estaban todos mezclados. No, eso no, quítalo, vamos a borrar todo eso. Vamos a hacerlo más sencillo, menos complicado, menos de realización, porque no los podemos controlar. Y les ponemos una tradición sencillita, copiada de algunas enseñanzas, por supuesto, como decía Blavatsky, de la chusma, de la gente del pueblo que no asimilaba los misterios mayores ni de los grandes hierofantes de las tradiciones mistéricas, y eso lo adaptaron para generar el canon cristiano, con algunas enseñanzas, por ejemplo, profundas. Yo no estoy hablando de la literatura de los evangelios, estoy hablando de la estructura que hizo la iglesia del canon cristiano. A eso. Yo hago siempre esa diferencia.
porque en la literatura de los evangelios, ahí participaron seres sabios, ¿sí? Como dice ahora, no sé si han leído en National Geographic de hace 3 meses, creo fue. Hay un estudio que hace un famoso investigador aquí de Madrid y otro de Estados Unidos, donde dice, ningún evangelio fue escrito por los apóstoles, ninguno. Entonces ya te quedas así, ¿cómo que ninguno? Sí, fueron escritos por hombres sabios y en esa época se acostumbraba a poner el nombre del evangelista porque así le daba fama. Juan decía en una de las versiones cuando hablaba de eso, decía, en el siglo III había 80 versiones de los evangelios del Nuevo Testamento. 80. ¿Cómo quedaron los que quedaron? Pues que las fueron seleccionando y dijeron, estas son las inspiradas y las demás no sirven. Y yo les puedo decir que muchos de los apócrifos, que así se les llamó a las que se rechazaron, tienen mucha inspiración, más que algunos libros que están metidos como inspirados. Pero bueno. ¿Qué pasó? Pues que se cambió en los concilios, fue cambiándose la tradición cristiana y cambiándose la reencarnación que antes se aceptaba, se le quitó. La preexistencia de las almas se quitó y dijo, no, las almas se forman en el nacimiento, se crean ahí. O sea, se fue cambiando todo porque si no te comparaban con los paganos. Desnaturalizamos la sabiduría antigua para hacer la práctica fácil y controlar a la gente. A eso llegamos. Lamentable, y eso es lo que dice, yo estoy repitiendo las palabras parte por parte de Madame Blavatsky. Dice, es lo más triste, es el gran engaño que se le ha hecho a la gente. Dice, no ha habido más engaños que ese. Dice, y la gente, sin cuestionarlo, lo ha aceptado. Bueno, ya sabemos que cuando algo te amenaza con los infiernos, tú aceptarás. Y ahora el famoso virus te amenaza y yo sí acepto lo que me pidas que haga yo, ¿no? El miedo es el que controla, decía Maquiavelo. El que tiene el control del miedo tiene el poder. Y estamos en eso, ¿no, chicos? Lamentablemente. Bien, vamos a terminar aquí, porque ya son las 8:05. Y vamos a abrirlo por si algún comentario hay. Tenemos todavía unos minutos para alguna pregunta, aclaración, corrección. Si algo nos pueden ayudar, alguien que conozca algún tema que nosotros no lo tenemos dominado totalmente, porque estos estudios se han enriquecido cuando todos aportamos, como el de Clarisa, Carmen, Mercé, a veces también interviene Alberto, a veces Carlos, o sea, vamos, Enrique también, vamos enriqueciendo y lo que no ve uno de un lado, pues el otro lo puede ver. A ver, el que quiera hacer alguna aportación. Hola, Jaulí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, entendiendo lo que pasó con la raza Atlante y el enfrentamiento que hubo entre ellos, que se dividieron, me sale la pregunta, ¿qué pudo haber generado que estas razas, con esos niveles de evolución, entraran en conflicto? Y si no estará pasando algo similar en este momento actual. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Eres Marcos, ¿verdad? Sí, soy Marcos. Sí, porque estoy viendo tu nombre, sí. Mira, Marcos, pues es una de las cosas que Madame Blavatsky trata en este capítulo del 10. Lo vamos a ir viendo más adelante con más detalle. En términos generales, la luz de Manas, de la mente, iluminando a la parte personal, animal, y también a la superior, porque tenemos la mente superior, en algunos sujetos que tenían menos desarrollo, influyó de una manera, como dice Blavatsky, y en otros los ayudó a ir más allá en su desarrollo. En otras palabras, las tendencias que algunos traían ya de vidas anteriores, en la etapa, recuerda que hubo mucha mezcla con animales, de todo tipo, sabor y color. Ya el tabernáculo venía contaminado, había tendencias muy animales en muchas de los grupos humanos, entre comillas, que ya había en la Atlántida. Y incluso hablamos la sesión anterior que hubo reyes que prohibieron mezclarse con los animales, ¿se acuerdan? Y que destruyeron a las razas azules
y a las razas rojas, porque era costumbre tener relaciones sexuales con los animales. ¿Sí? Lo que ahora nos parece inconcebible, antes en los albores de la humanidad, pues fue como parte de toda esa gran explosión de la naturaleza para ir ubicando al ser humano, ¿no? Aunque insiste Blavatsky, el ser humano no tiene ni una gota de ¿cómo le llama? Ella le llama de un modo a los monos, pitecoides. Pitecoides. Solamente un grupo le llama séptima raza, que fue la que se contaminó muchísimo. ¿Sí? O sea, no tenemos en ese sentido elementos, aunque a veces a mí no sé si han leído un poco a algunos de los gnósticos, yo porque he estado leyendo la literatura gnóstica para preparar algo para alguna de las sesiones, dar como Carmen una visión así gnóstica muy por encima para que más o menos se ubiquen. Vamos a hablar de una obra que Madame Blavatsky comentó mucho, Pistis Sophia. Yo tengo el libro, ella estuvo haciendo comentarios sobre esta obra de Valentino, los valentinianos. Fue uno de los grandes gnósticos del primer siglo de la era cristiana. Escribió un libro que se llama Pistis Sophia. Y esta obra, Blavatsky le hizo comentarios en la revista del Lucifer a principios de los 85, 86. Entonces los de la sociedad, no los de Point Loma, los otros de las sociedades teosóficas, no sé cómo le llaman, lo juntaron todo y lo tradujeron. Yo la conseguí en México. Entonces me he basado para trabajar mucho un pequeño estudio y estoy pensando que en alguna de las sesiones, para darle un sesgo, como hizo Carmen con la cábala, le vamos a dar un sesgo hacia el lado de la gnosis para que ustedes más o menos tengan un atisbo, aunque sea, de cómo es el tema de la gnosis. ¿Sí? Yo creo que lo programaremos aparte de lo de los lunes. Como hizo Carmen un martes, si se puede, y no alteramos ningún programa de nadie. Porque Enrique tiene este martes su charla, martes 4, ¿no? Sí, mañana. Sobre, ¿cómo se llama, Enrique, el tema? Ya no está. Enrique. Ya no está. Se ha venido. Bueno. Desestructuración. Desestructuración. Sí. Ajá. ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo va a ser tú? A la misma hora de siempre, a las 6:30. Vale. Sí, no, para que tú también estén anunciados y los que quieran participar. Ya se ha mandado la información, pero de todos modos. Y entonces, tiene relojitos, hay relojitos para que vean la hora. Ajá. Si ha mandado la información, a mí la que me ha llegado y no la he compartido porque no ponía la identificación, o sea, el ID y la contraseña. No, eso fue también pasa en México lo mismo. Ya en las últimas versiones ya lo tiene. Bueno, entonces no tengo yo la última. Si la mandas, la comparto. Sí, para que veas que no nomás. Esa es la versión ocultista. Esa era la versión ocultista, por eso no venía. Para que veas que no nomás en España pasa eso, también en México, sí. Sí, porque yo sí que la tengo, ¿eh? Sí. Ya lo tiene, porque yo ya lo mandé después, cuando ya Enrique se lo puso. Bueno, entonces, vamos a hacer una sesión sobre gnosis. Buscaré un martes que era una prueba para ver si leen. Eres canito. Para que lo hagamos como lo... y también vamos a anunciar, yo ayer le dije no creo que esté Enrique Sánchez ahorita acá, pero sí está Mago. ¿Estás, Mago? Margarita, ¿estás? No está. Rafa. Aquí estoy, Isaac. ¿En qué te podemos apoyar? Mira, creo que le iba a decir Enrique ayer que le hablé con él sobre el cartel de Carmen César, que va a ser el día 16, creo, ¿no? Domingo 16. Ella va a dar una charla para la sección mexicana, entonces que ya no sé si le puedas, creo que le iba a decir, me dijo, le voy a decir a Margarita, entonces quiere decir que no lo ha hecho. Entonces, que a ver si nos puede ayudar Margarita con ese cartel y nos los manda pronto.
Ok, yo les recuerdo. Sí, los datos del Zoom los tiene Enrique. Y si quiere Margarita, yo se los mando a ella para que haga rápido el cartel. Está bien. Vale. Dale. Bueno, ¿algún comentario? Sí, ¿Aclaración? por favor, Isaac, si Sí. se comparte la información de Carmen y esto que no tenemos, lo del domingo 16 no tenemos. La No, el información. cartel apenas lo van a hacer. Porque Y ya que veo compartan. lo han hecho. Ya Sí, veo que no lo han hecho. en eso estamos, para poder compartir y que cada uno se programe sus fechas, sus días, porque ya tenemos tantas conexiones de Zoom. Sí. Bueno, eso queda pendiente. No, pero yo estaba pensando hacer un anuncio como un cartel. Bueno, ya te digo después, Carmen. ¿Sí? Vale, sí. ¿Algún comentario ya para finalizar antes de que hagamos la invocación, chicos? Hola. Hola. Yo quiero decir para finalizar que tuvo sentido lo que dijo Carmen César. A ver si logran ver este esquema, y en este esquema ponen Anupadaka, en Anupadaka pone exactamente su plano atómico y por lo tanto el mundo monádico, que yo creo que a partir de ahí fue que ella dijo que le sonaba, que desde ahí venía. Hay que repasarlo, creo que tú se los enviaste, Isaac, a los de Guadalajara. Vigila bien el esquema porque seguramente a eso se refería Carmen, nada más el comentario. Sí, me lo puedes mandar, reenviar, y yo lo sacaré la siguiente sesión para aclarar lo que Carmen dijo. Vale. Así, quería hacer una aclaración, Pilar, ¿verdad? Sí, que nosotros queríamos la sesión que hacen el domingo y no tenemos el EDM ni la contraseña. ¿De cuándo? ¿Del domingo? ¿No has dicho que el domingo Enrique tiene una? Pues no, mañana. Este domingo, te la puedo, mira. El domingo 9, tenemos, este domingo que viene. Mañana también la hace, ¿no? Sí, mañana. Me lo manda, que mi marido le gusta verla. Bueno, mañana es Enrique. Si quieres ponerme en participantes tu mail, por favor, ¿puedes? A ver, sí, mira. ¿Tienen para anotar? Sí. ¿Más sueco? ¿A qué? Más suecos. Más sueco. Sueco. Más sueco. Más sueco. 51. Sí. @ gmail.com. Más sueco, así como se escribe de MASUECO. Más sueco, sí. Vale. Te lo mando a rato y va un manual que espero puedan trabajarlo antes de que sea el seminario. Vale. ¿Sí? ¿Este le sirve también para el domingo que dice que también hay otra charla? Sí, el sábado, pero es de la federación, creo. Vale. Creo que es de la federación, ¿no, Carmen? Sí, es de la Federación Interamericana. Todos los sábados hay una conferencia en la Federación Interamericana. Sí. Hasta fin de año, por lo menos, ellos tienen programados con distintos ponentes de diferentes países. Sí. A mi marido le interesa, él siempre todo lo que encuentra de esto, siempre lo buscamos para escucharlo. Vale. ¿Me lo pueden mandar, por favor? Te puedo mandar lo del sábado, lo del domingo 9 y lo del Carmen cuando lo tenga, y lo del 23, que es la de los misterios de Eleusis. Pues muchas gracias, ¿eh? Isaac, estoy mirando el cartel que has mandado, yo no veo la hora. ¿Qué hora es? Están los relojes, hay relojitos abajo. Ah, sí, ya veo, vale. Hay un montón de relojitos. Vale, pues miraré. Eso es invento de Y son Rolex, cuidado. Son Rolex. Isaac. Sí, Rafa. Dice Margarita que ya tiene los datos, que un poco más tarde hace el cartel y lo reenvía. Bueno, yo se lo reenvío a Carmen, ya que ella me dio el visto bueno, lo distribuimos. ¿Te parece, Carmen? De acuerdo, perfecto, Isaac. Vale. Gracias. Gracias, Rafa. Dejo de grabar, Isaac, ya. Yo creo que ya, por favor, para que no se cargue tanto la grabación. Exacto. Los que quieran la grabación, se la pueden pedir a... Yo la mando. Vale.
Te la No, manda que también mandan Martín. todos. A ver. Sí, porque el otro día me empezaron a pedir a mí, y tuve que